Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si deseamos importar una base de datos? ¿Qué ejemplo de función se suele emplear para realizar dicho propósito? Bueno, generalmente empleamos la palabra reservada read.table, ¿cierto? Y vamos a visualizar ejemplos específicos con respecto a esa función, que básicamente es una función que me detalla la importación de una base de datos, que en este caso se destaca por su importación de archivos tipo textual, ¿sí? Es decir, tipo TXT. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Para eso empleamos la palabra reservada example, nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos control enter, ¿sí? Y observamos aquí en el lado derecho que tenemos todos y cada uno de los detalles que se observan aquí en pantalla. Por ejemplo, se suele ubicar una tabulación de valores, ¿cierto? Con el nombre de test1, cómo lo sobreescribimos, cómo lo modificamos, todo el detalle que usted lo tiene aquí en pantalla. Este acrónimo que usted observa aquí como RD significa read y .tbl hace referencia a table, ¿sí? Lo mismo que tenemos aquí, pero esta expresión vendría a ser su acrónimo, ¿cierto? Algo sumamente importante. Y así se ve el ejemplo de cómo se debería emplear dicha función. Y no solamente con esa palabra reservada, podríamos emplear otra. Example read.csv, por ejemplo, que dicha palabra reservada o función sirve para importar bases de datos de tipo comma separated values, es decir, de archivos Excel en donde su separación es por comas. Nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos control enter, ¿sí? Y bueno, es algo muy similar a lo anterior, simplemente que la extensión cambia, ¿sí? Se tiene todas y cada una de las cosas antes descritas, pero la descripción como tal o el uso es distinto. Ahora, si deseamos visualizar una búsqueda exhaustiva con respecto a una palabra, ya sea función, ya sea un acrónimo o ya sea una palabra o expresión reservada como las que mencionamos previamente, bueno, para eso y para hacer una búsqueda más profunda, ubicamos 2 veces el signo de interrogación, haciendo referencia a que es una búsqueda exhaustiva. Entonces ubicamos aquí regresión, ¿y qué es lo que hacemos después? Nos ubicamos al final de la línea de comando y presionamos control enter, algo sumamente importante. Y observamos que el archivo ayuda con respecto a eso nos detalla aquí a continuación. Es algo de mucha predominancia. Observamos incluso que en algunos casos tenemos temas que se encuentran inmersos o relacionados con la palabra regression, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Es decir, en este ejemplo del SWIFT tenemos una regresión lineal. ¿Para qué? Para datos del journal económico. Y es lo que tenemos aquí justamente. Observamos una dispersión de datos con respecto a la recta de regresión, cuya pendiente es negativa debido a que la recta es decreciente. No monótona, pero sí decreciente. Y los datos se encuentran al margen, algunos más apegados que otros. Y bueno, toda la descripción estadística la veremos más adelante. Pero usted sabrá que aquellos puntos u observaciones que se encuentren más alejados de la recta de regresión son aquellas que presentan un mayor error de margen, es decir, un mayor error residual. En cambio, aquellas observaciones o puntos que se encuentran muy pegaditos a la recta de regresión presentan un menor error residual. Algo muy interesante. Esta es la fórmula, ¿cierto? Linear Model, se sujeta LM, el acrónimo a Linear Model, modelo lineal, la fórmula que vendría a ser una función logarítmica con respecto a ambas cotas, con respecto a ambos ejes, tanto como la variable de respuesta que tenemos aquí y la variable predictora, ¿cierto? Y la data que están empleando es justamente la base de datos journals, citas bibliográficas, registros, entre otros. Así se le puede hacer referencia, así se le puede llamar. Algo muy importante, queridos amigos, ¿cierto? Otras cosas muy importantes es cómo usted puede visualizar las páginas de ayuda que yacen justamente como ¿qué, queridos amigos? Exacto. Básicamente como páginas que se encuentran relacionadas con la palabra regresión. Algo muy importante, ¿cierto? Bueno, algo muy importante también es que podemos emplear el doble signo de interrogación y ubicar la palabra reservada print. Entonces, una vez que hayamos empleado dicho código, doble signo de interrogación con la palabra reservada print, nos aparece esta documentación de RStudio, ¿cierto? Por ejemplo, en el primer caso tenemos viñetas. Las viñetas son aquellos archivos que detallan un tema en específico con respecto a una función o palabra reservada en mención, que en este caso es print. Entonces, por ejemplo, esta viñeta está en formato HTML, es decir,
una página web, ¿cierto? Entonces tenemos todo el overview, tenemos absolutamente todo con respecto a esto, una gráfica muy elegante como lo podemos visualizar allí, Sigma, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Algo sumamente importante, las dependencies y otras cosas más. Tenemos, por ejemplo, este de aquí, RCPP Introducción. Esto ya está en formato PDF, ¿cierto? Entonces, este de aquí ya detalla justamente un estudio más extenuante y más profundo de lo que es definitivamente un archivo ayuda, una viñeta en este caso. ¿Cierto, queridos amigos? Algo sumamente importante.